¿Y será que está? Bien, muy buenas tardes, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 2, correspondiente al día de hoy, jueves 18 de marzo, cuando son las 5 de la tarde con 50 minutos. Pues me alegra mucho darles la más cordial bienvenida a este espacio para compartir pues lo referente al curso de Derecho Administrativo 2. En la última sesión estuvimos abordando, concentrados en el módulo 3 del programa, explicando o desarrollando lo referente a las instituciones de control político y jurídico relacionadas pues a nuestra institucionalidad. Pedirles a todos, por favor, que en un momento se va a pasar, como siempre, la lista de asistencia para poder corroborar su presencia en clase. También que cumplamos con el procedimiento de los micrófonos apagados. Nuestro anfitrión ya avanzó un poco en eso. Eventualmente, pedirles siempre que quieran participar, que levanten la mano en la opción de levantar la mano ahí en la plataforma y con mucho gusto, pues eventualmente se les va a conceder para que podamos interactuar. Bien. Previo a comentar lo relacionado al contenido del día de hoy, quiero explicarles algunas situaciones que han surgido en torno a el trabajo que yo les planteé en la sesión anterior, hace un par de días. Vi que lamentablemente muchas personas han estado usando el tema como un tema político. En ningún momento el trabajo se les pidió con un objeto político. Es más, nunca se les dijo voten por fulano o por mengano. Realmente me sorprende la actitud de muchas personas que han estado tratando de darle un tinte político a esta situación cuando realmente es un tema meramente académico. Quisiera comentar algunos hechos porque son importantes, sobre todo porque pues sé que algunas personas han estado muy al pendiente de la clase, y aquí voy a hacer un paréntesis y le voy a pedir a mi auxiliar y a mi anfitrión que me haga favor de compartir el enlace a la coordinación, así como nos lo pidieron, que comparta el enlace de la clase a la coordinación, tanto el enlace de esta transmisión en vivo en la plataforma Zoom, como el enlace de la transmisión en vivo que se está haciendo en Facebook. Por favor, a mi asistente a hacer favor de enviar. Bueno, hago esta acotación y les quiero plantear lo siguiente. Les comentaba que veo con mucha preocupación el mal uso que personas le están dando al tema del trabajo. Para empezar, el tema del trabajo ha sido una situación que se está haciendo meramente para tratar de coadyuvar a que muchas personas
no se vean afectadas o para poder apoyarlos tal y como se los planteé desde el principio. En ningún momento se les pidió, y miren qué bueno que ahora las clases son grabadas, que todo queda constancia de todo, porque en ningún momento se les pidió que votaran por nadie. Voy a explicar algo. El Consejo Superior Universitario, que es nuestra máxima autoridad como universidad, cuando empezó la pandemia, prohibió las actividades presenciales. Dentro de ellas, por supuesto, actividades relacionadas a que se llevan a cabo con presencia física en el campus. Esta restricción a la fecha no ha sido levantada. Sin embargo, el único día que formalmente el Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva de la Facultad autorizaron la concurrencia personal de los estudiantes es el 12 de abril. Es decir, es el único día que formal y legalmente el cuerpo estudiantil está convocado. Entonces, naturalmente, es el día en que se les dijo lleguen, porque ese día están convocados. Si yo los hago llegar el 11 o los hago llegar el 13, entonces ahí sí estoy incurriendo en una ilegalidad. Precisamente porque el 12 están ustedes ya convocados, es que se les pidió que ustedes llegaran precisamente a entregar el trabajo el 12. Es decir, es un trabajo que les va a ayudar y que finalmente lo único que se les está pidiendo es, ¿saben qué? Lleguen a dejarlo. Pero como veo que hay muchas personas, sobre todo candidatos a decanos, que están tratando de buscar un doble sentido a esta situación, entonces de verdad me están orillando a mejor no proceder con el tema, porque después salgo yo ahí en las páginas oscuras y nos siguen hablando cuestiones ahí complicadas. Entonces, de verdad que es molesto para la honorabilidad, para la trayectoria y para todo lo que nosotros hemos ido construyendo y forjando con los años, que vengan personas por tener intereses meramente políticos a tratar de señalar. Aquí cada uno de ustedes ha sido pues testigo que en ningún momento se les ha pedido el voto por nada. Yo, como profesional en el ejercicio de mi garantía constitucional en los humanos civiles y políticos, he manifestado en el gremio y con los abogados mi inclinación por mi candidato a decano, pero en ningún momento se les ha instruido a ustedes que voten por alguien. Al contrario, yo sé que hay personas en mis salones, en mis secciones, que simpatizan o que incluso van en las planillas de otros candidatos que no es la persona con la que yo simpatizo. Y eso no tiene ningún problema. Todos tienen el mismo trato, todos están sometidos exactamente a las mismas condiciones. Así que aquí, mis estimados, no hay nada que esconder, hemos sido transparentes y pedí que se compartiera este enlace a la coordinación precisamente porque quiero que llegue a los oídos de la decana en funciones, porque me preocupa, y me preocupa en realidad mucho, el uso perverso y el uso político que le están dando a todo. Para darles una referencia, y qué bueno que tenemos tecnología, quisiera compartirles algunas situaciones que sí me han preocupado mucho. Por ejemplo, el caso que tengo acá, particularmente de algunas, les voy a compartir pantalla ahorita, el caso que tengo acá de algunas personas que han estado compartiendo una campaña negra donde primero vinculan a otras personas, cuestiones que no tienen nada que ver, pero dicen que se les pidió a ustedes que llegaran a dejar un trabajo porque se les quiere manipular con el voto. Eso es básicamente. Lo hacen desde un perfil falso, porque si ustedes revisan este perfil, el perfil no tiene nada más que dibujos y caricaturas, pero además es preocupante que involucran y ya a una serie, y los perfiles que comentan en su mayoría son falsos, en su mayoría. Otros, los que no son falsos, son simpatizantes abiertos de otros candidatos. Entonces es evidente que siguen una agenda. Lamentable que un colega y profesor también se dedique a compartir estas campañas negras, pero él lo hace precisamente porque él simpatiza con otro candidato, y ahí está la prueba. Entonces,
sus opiniones al final quedan sin validez porque él tiene un interés particular con otro candidato. Miren, qué lamentable, a mí no me gusta hablar de políticas, pero es terrible que se juegue con la dignidad, con el prestigio, por un tema eminentemente electoral. Entonces, como yo no tengo ningún interés de verdad de manipularlos, quisiera comentarles algunas decisiones que he tomado para evitar este tipo de campañas negras que son lamentables por personas que tienen otro tipo de intereses. Voy a comentarles también en este momento algunas situaciones que se han estado llevando a cabo. Como les decía, es muy lamentable el hecho. El día de ayer yo recibí una nota y se las voy a compartir, quiero que la vean. Es una nota formal que me dirigen en calidad de profesor. Básicamente hace referencia al trabajo que se les pidió que lo fueran a dejar el 12 de abril. Como les expliqué, hay una razón evidente, la razón es simple. No se puede convocarles a ustedes en otra fecha que no sea esa fecha, porque sería ilegal. El Consejo Superior tiene prohibidas las actividades presenciales. El 12 de abril es el único día que formalmente se les convocó para que ustedes llegaran. Entonces, se envió esta nota por parte y lo firma la licenciada Astrid Lemus Orellana, quien firma como vocal primero en sustitución del decano, pero que además ella pues también es candidata a decana. Y aquí me preocupa mucho que no se esté actuando de conformidad con el rol que le corresponde como decana interina, sino con intereses meramente particulares como candidata a decana. Entonces es preocupante que los candidatos a decanos estén tratando de usar un trabajo que va en beneficio de los estudiantes para tratar de sacar réditos políticos, y lo peor que lo hacen desde perfiles falsos. Bueno, ¿por qué les comparto todo esto? Porque no es gracia, no es justo que nos estén involucrando en estas situaciones. En todas mis clases yo no hablo de política. Sin embargo, lo habrían hablar de política porque no es correcto que estas situaciones se den. Así que estuve pensando, pues, qué hacer con relación al trabajo. Hay un principio muy importante que es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es una conquista social que costó sangre para muchos mártires, para muchos profesores y estudiantes de la facultad y de la universidad en aquellos años en donde pues, la universidad fue perseguida por los grupos militares y toda la historia que conocemos. Pero la libertad de cátedra es precisamente una conquista académica, una conquista social. Nadie puede, digamos, tratar de manipular los criterios que el profesor tiene al momento de poder impartir su clase. Hay procedimientos y hay órdenes que hay que seguir, por supuesto, pero hay decisiones que competen de acuerdo a nuestra normativa universitaria y única y exclusivamente al docente. Y el otorgar o no un trabajo, los puntos que se le dan a dar o no un trabajo, es justamente una de esas facultades que le corresponden con exclusividad al profesor de la clase. Así que he considerado pues las situaciones y he decidido que vamos a mantener el trabajo, es decir, vamos a mantener el trabajo, no los voy a afectar a ustedes. No es justo que la pelea que tienen los intereses de quienes quieren llegar a gobernar la facultad los afecte a ustedes. No es justo eso. Yo voy a mantener el trabajo, pero no les puedo pedir que lleguen a la universidad otro día, porque ahí sí sería ilegal. Es decir, ahí sí yo tendría complicación con, con, con decirles, miren, lleguen el 11 o lleguen el 15. No puedo hacerlos llegar a la facultad otro día. Y tampoco voy a darle gusto a las personas que están tratando de hacer campaña negra con esto en decirles, no, sí, siempre lleguen el 12.
tampoco los voy a afectar diciéndoles que no hay trabajo. Así que el trabajo lo van a entregar de manera virtual, no porque alguien lo pida, sino porque yo quiero mantener mi palabra con ustedes de apoyarlos y porque no voy a permitir que ningún candidato o candidata a decano o a decana venga a tratar de afectar los intereses de ustedes como estudiantes. Yo estoy para defender sus intereses, estoy para apoyarlos y no se preocupen, el trabajo sigue, lo van a entregar de manera virtual y no nos vamos a meter a complicaciones, ¿verdad? Las instrucciones siguen siendo las mismas, lo único que va a cambiar es que lo van a entregar de manera virtual. Les vamos a publicar mañana en los grupos, en un cuadrito, la información de a qué correo tienen que mandar el trabajo y exactamente en qué fecha, pero va a ser más o menos, va a ser después de la elección para que después no digan que se les pidió el día de la elección o antes. El trabajo se va a entregar después de la elección y se va a entregar de manera virtual. Así que voy a cerrar este tema acá para evitar más situaciones, pero se los quería contar porque hay situaciones que no me parecen justas, hay cuestiones que no me parecen correctas, hay actitudes que no están bien y hay que decirlo porque al final vemos que nuestras clases son privadas, es una sesión, pero vemos que graban pedacitos y lo hacen circular en redes y empiezan las campañas negras. Bueno, entonces mejor evitamos esa situación y permanece la situación del trabajo con las mismas instrucciones. Se va a entregar incluso después del 12 de abril. Mañana en una publicación más o menos a esta hora se les va a hacer llegar a los grupos de WhatsApp y de Facebook el correo electrónico donde tienen que enviar su trabajo y la fecha exacta. Por favor, si alguien lo tiene antes, si alguien tiene su trabajo antes, no lo mande antes. Por favor, mándelo el día en que se les indique, para evitar que se traspapelen o se traslapen, más bien dicho, porque no es papel, se traslapen los correos. Entonces, mejor lo mandan el día que les digamos. Obviamente va a haber un horario para mandar el correo, que va a ser casi de 8 horas aperturado para que ustedes envíen su trabajo. El trabajo sigue siendo a mano, en hojas en blanco, con lapicero color azul. Sigue siendo a mano, precisamente porque eso garantiza que ustedes de alguna manera pudieron pues leer las leyes y lo envían al correo que se les indique, ¿verdad? Básicamente es eso. El trabajo sigue siendo a mano, por favor, tómenlo en cuenta, que sea virtual, no quiere decir que lo van a hacer a computadora, sino que es a mano para garantizarnos que ustedes están leyendo. Bien, cierro este tema, creo que por ahí vi que alguien levantó la mano, pero no, bueno. Entonces, cierro este tema, mis estimados, con relación al trabajo y entramos ya al contenido de la clase. Por favor, quisiera que vayamos a la Constitución Política de la República de Guatemala. Vayamos a la Constitución Política de la República de Guatemala y verifiquemos, nos vayamos al artículo, por favor, 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 273. Les voy a compartir pantalla en este momento para que ustedes puedan llevar la lectura en el caso de quienes no tienen a la mano su ley. Artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, leamos artículo 273, Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. Dice: el Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el periodo correspondiente. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador que deberá reunir, está fallando un poco acá, que deberá reunir las cualidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas prerrogativas e inmunidades de los diputados del Congreso. Dice, en este caso, la ley regulará las atribuciones
de la Comisión del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Bueno, aquí es bien importante hacer referencia a varios aspectos que nosotros hemos ido considerando, ¿verdad? Nuestra ley, y en este caso nuestra Constitución, hace referencia en un mismo artículo tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Ya en sesiones anteriores hemos abordado lo referente al Ministerio Público, lo referente a la Contraloría General de Cuentas, y en este caso pues vamos a abordar lo referente al Procurador. El 273 tiene tanto la figura de la Comisión de Derechos Humanos como del Procurador. Es decir, a nivel constitucional se crean dos figuras. Primero, una Comisión de Derechos Humanos. Cuando hablamos del Procurador de los Derechos Humanos, eventualmente explicamos la situación. Y les decía que la Constitución, o en el caso del Congreso, el Congreso está integrado pues, por el Pleno de Diputados, pero también está organizado en 48 comisiones ordinarias y algunas extraordinarias, dependiendo la dinámica del legislativo. Bueno, en ese orden de ideas es importante, es relevante explicar, digamos, que la Comisión de Derechos Humanos es la única comisión de las 48 comisiones del Congreso que tiene rango de carácter constitucional. Es decir, es una constitución que es una comisión que tiene rango constitucional. Esta comisión, como lo acabamos de leer, está integrada con por un diputado que represente a cada partido político, pero única y exclusivamente los partidos políticos que hayan logrado representación en el Congreso. Por ejemplo, en este momento estamos en la legislatura actual, esta Comisión de Derechos Humanos está integrada por un diputado de cada partido político. Pero, por ejemplo, si hoy, 18 de marzo del 2021, se crea un partido político nuevo, o el Tribunal Supremo Electoral aprueba un partido político nuevo, ese partido político naturalmente no va a integrar esa comisión, porque el cierre es cada vez que hay elecciones. Es decir, tienen representación los partidos políticos que ganaron diputaciones en este caso, la elección más reciente, que fue la elección del 2019. Es decir, si en el 2020 se creó un partido político nuevo, o en este año 2021 se creó un partido político nuevo, estos partidos políticos no tienen representación en la Comisión de Derechos Humanos, por una razón material, ¿verdad? Y la razón material es que, por crearse en este momento, no tienen ningún diputado electo en el Congreso, y consecuentemente no pueden nombrar a ningún representante. Es decir, esta comisión, para poder integrarla, deben participar personas naturalmente del partido político que haya logrado representación en el Congreso. ¿Verdad? Entonces, el primer requisito para integrar esta comisión es tener la calidad de diputado. Y en segundo lugar, representar a uno de los partidos políticos que tenga representación en el Congreso. Nótese que dice un diputado por cada partido político. No pueden haber dos diputados del mismo partido político, ¿verdad? Entonces, esta comisión se integra exclusivamente por un diputado de cada partido político. Y dice que es esta comisión la que va a elegir y le va a proponer al Pleno del Congreso 3 candidatos para que de esos 3 candidatos, para que esa terna se elija a un procurador de los derechos humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es otra figura aparte. Noten ustedes que aquí este artículo mezcla dos figuras, la figura del Procurador de los Derechos Humanos y la figura de la Comisión. Pero tanto la Comisión como el Procurador tienen una relación constitucional intrínseca. Es decir, tienen una relación necesaria por medio de la cual se queda constancia de esto en el artículo 273. Vamos a continuar la lectura, vamos ahora al artículo 275, que ya nos ha, perdón, 274 de la Constitución, que ya nos habla de manera directa de la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Noten ustedes que dice que el Procurador de los Derechos Humanos, y repito aquí lo que les he comentado en otras ocasiones, no habla de Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Habla del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos dice que es un
comisionado del Congreso de la República, ¿sí? Entonces, importante eso, es un comisionado del Congreso. ¿Por qué? Porque lo elige el Congreso, es un enviado. La palabra comisionado es aquel que ha sido enviado con un propósito, ¿sí? Entonces, es un comisionado del Congreso de la República, dice, para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Y noten ustedes, para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Y subrayemos la palabra Constitución, porque se acuerdan ustedes que en el artículo 144 de la Constitución tiene inmerso el denominado principio de absorción. El principio de absorción es justamente el principio que contempla, ¿verdad? El hecho de que aquellos tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, dice, tendrán preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Y esa preeminencia sobre el derecho interno es precisamente la que hace referencia al respecto. La Corte ha indicado que el derecho interno es todo el derecho ordinario, nunca el derecho constitucional. Es decir, lo que hace este principio de absorción es que toma estos principios que están en los tratados internacionales y los incorpora a la legislación, pero los incorpora en el rango constitucional. Por eso entonces es que la Constitución en este caso, el 274, dice que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos, y subrayamos que la Constitución garantiza. Y cuando dice la Constitución, entonces incluye los tratados internacionales, ¿verdad? Incluye los tratados internacionales por el principio de absorción que explica la misma Constitución cuando aborda el tema de la preeminencia sobre el derecho interno de los tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, eso explica por qué al procurador le corresponde, por ejemplo, defender la no aplicación de la pena de muerte. Por ejemplo, sin importar quién sea el procurador, como lo hablábamos en sesiones anteriores. No importa si es el actual procurador Jordán Rodas, si es el anterior procurador Jorge León Duque, si es el anterior procurador o el que venga, sin importar quién sea por nombre propio el procurador de los derechos humanos de turno, este artículo 274 lo combina precisamente a qué? A defender los derechos humanos que garantiza la Constitución. Y de acuerdo al principio de absorción, la Constitución garantiza los derechos humanos consagrados de manera específica en la Constitución y por extensión e incorporación también aquellos tratados, también aquellos derechos que han sido incorporados a la legislación con rango constitucional a través de los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. Por eso, por ejemplo, el tema de la pena de muerte es inaplicable porque el Estado de Guatemala es un Estado parte que ha ratificado particularmente lo relacionado a los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, ¿verdad? Y particularmente el instrumento del Pacto de San José, que es el instrumento jurídico en materia de derechos humanos que conmina al Estado de Guatemala a la no aplicación de la pena de muerte. Aun y cuando el artículo 18 de la Constitución, el artículo 18 habla de la pena de muerte. Si ustedes ven, el artículo 18 establece a quienes no se les puede aplicar la pena de muerte, artículo 18 constitucional. Y ahí básicamente incorpora grupos que son tutelares, las mujeres, personas adultos mayores, es decir, establece un rango de personas o de grupos etarios que son tutelados por la Constitución y que no pueden ser objeto de aplicación de la pena de muerte, ¿verdad? Pero, obviamente, el 274 de la Constitución crea la figura del Procurador de los Derechos Humanos y, naturalmente, hace esta combinación. Quiero pedirles un segundo, necesito contestar una llamada importante, me están llamando. Me voy a desconectar un momento.
Bien, buenas noches, gracias, perdonen. No acostumbro a hacer esto, pero era una llamada que estaba esperando desde hace tiempo. Una llamada de trabajo muy importante. Si no, no lo hubiera hecho. Ojalá no haya campañas negras por esto tampoco. Bueno, a ver. Vamos a continuar. Les decía, estamos hablando de la figura del procurador de los derechos humanos y cómo el procurador de los derechos humanos es esa figura que de acuerdo a la Constitución está conminado a defender los derechos humanos que garantiza la Constitución y por el principio de absorción todos aquellos derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos por o mediante los tratados internacionales. Por eso les decía, el caso de la pena de muerte, sin importar quién por nombre propio ejerce el puesto de procurador, va a tener siempre la obligación legal de oponerse a la aplicación de la pena de muerte, porque la pena de muerte está como figura legal imposibilitada de aplicarse de acuerdo a las disposiciones del Pacto de San José, y el Pacto de San José, al ser un instrumento internacional ratificado por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, es o se convierte en un derecho humano a defender, por lo cual, de acuerdo al 274 constitucional, quien ejerce el puesto de procurador está conminado y está obligado a defender la no aplicación de la pena de muerte, por ejemplo. Entonces es un tema legal, más allá de un tema ideológico, más allá de las teorías, más allá si es bueno o no, si es un método disuasivo o no. Más allá de todo eso, hay un enredo legal que hace que ciertos actores, como el procurador, tengan necesariamente y por combinación y obligación legal tener que oponerse a la aplicación de la pena de muerte. Por ejemplo, vamos a continuar leyendo porque estos artículos son muy importantes. Veamos el artículo 175 de la Constitución, habla acerca de las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. Dice, el Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones y básicamente nos dice, inciso A, promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Fíjense que al final habla de toda la gestión y noten ustedes qué importante gestión, subrayamos la palabra administrativa gubernamental. Es decir, ahora en este curso de Derecho Administrativo es tan importante entender lo que es o lo que son las funciones del Procurador de los Derechos Humanos. Es decir, el Procurador de los Derechos Humanos está obligado, de acuerdo a la Constitución, a generar todo este tipo de procesos y básicamente está obligado, de acuerdo a la ley, a promover, dice, el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental. ¿Y por qué lo administrativo es importante? Porque, a ver, todo lo que hace el Estado de Guatemala es básicamente prestar servicios. El Estado de Guatemala presta servicios a través de sus diferentes ministerios, secretarías, comisiones, es decir, el Estado de Guatemala se organiza para responder a un axioma jurídico. Cuando digo axioma jurídico me refiero a ese valor supremo constitucional que es, en este caso de Guatemala, el bien común. El bien común, procurar la realización del bien común es la base para entender nuestro ordenamiento constitucional y para entender nuestro ordenamiento ordinario y jurídico en el país. Entonces, tenemos básicamente establecidos los procesos, en este caso, mediante los cuales son atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos, promover el buen funcionamiento y la agilización. ¿Cómo va a ser el Procurador para promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa? Lo va a hacer a través de acciones de supervisión. Esto, miren, hablar del procurador a mí particularmente me encanta. Yo trabajé 5 años para el procurador de los derechos humanos, cuando el procurador era el ex procurador Jorge León Duque. Me pareció fantástica la experiencia y sobre todo la forma en que muchas veces desde afuera los ciudadanos normales o los incluso abogados no percibimos todo el trabajo que el procurador hace en bien del país. El procurador tiene una jerarquía, naturalmente, él está organizado jerárquicamente en su institución, tiene 2 procuradores adjuntos,
Los procuradores adjuntos los designa el procurador que ha sido electo por el Congreso. Y este proceso de designación que hace el procurador y que hace consecuentemente también el Pleno de Diputados, es un proceso muy importante porque, digamos, el procurador tiene toda una institución a su cargo y esta función de promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa lo hace por medio de acciones de supervisión. Es decir, ha creado el procurador, la figura del procurador ha creado diferentes unidades especializadas para darle seguimiento a derechos humanos específicos. De esa cuenta, en la oficina del procurador vamos a encontrar que hay defensorías que se dedican de manera específica a la defensa de un derecho humano. Hay una defensoría específica de los derechos de la mujer. Entonces ellos se dedican con exclusividad a monitorear la ejecución de los derechos humanos de la mujer. Hay una defensoría de los pueblos indígenas. Hay una defensoría de seguridad alimentaria para ver todo el tema de desnutrición. Hay una defensoría de transporte público, de usuarios del transporte público. Entonces hay diferentes defensorías que velan por el cumplimiento a los derechos humanos que están establecidos en nuestra Constitución. Y el procurador, como órgano supremo, como superior jerárquico de la institución, pues está naturalmente conminado y obligado a la defensa de estos derechos. El procurador tiene un equipo especializado en cada uno de los derechos humanos y estos equipos constantemente salen a las calles a promover acciones que se llaman supervisiones. Las supervisiones son básicamente acciones por medio de las cuales los jefes de las defensorías y sus oficiales con chaleco de PDH se integran o se internan en el área que les corresponde supervisar y verifican el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, la Defensoría, voy a utilizar de ejemplo la Defensoría de la Salud de la Oficina del Procurador, que es una de las defensorías con mejores resultados. Al procurador no le corresponde, de acuerdo a la ley, no le corresponde proporcionarle hospitalización a las personas. No le corresponde al procurador, por ley, proporcionarle medicamentos a las personas. Para eso hay un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también en el caso de quienes son trabajadores y cotizan servicios en el IX, pues también está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que les provea de estos servicios médicos. Pero ¿qué le corresponde al procurador? Al procurador le corresponde, por medio de su Defensoría de la Salud y por medio de su equipo multidisciplinario, verificar que el Ministerio de Salud cumpla con la obligación de proveer salud a los guatemaltecos. Al procurador le corresponde supervisar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social efectivamente cumpla con la obligación que tiene de prestarle asistencia médica y de prestarle y de proveerle de los medicamentos necesarios a los afiliados a su institución, al IX. Es decir, al procurador le corresponde supervisar que la administración pública cumpla con sus funciones y que exista una correcta agilización de la gestión administrativa. Imagínense ustedes un trámite que pueda iniciarse en una fecha y que ustedes y yo sabemos que existe la figura del silencio administrativo, los 30 días pueden pasar y se tiene por recibido en sentido positivo la situación, pero hay gestiones que no requieren de una respuesta. Por ejemplo, el derecho de petición. El derecho de petición es una garantía que todos los guatemaltecos tenemos establecida en nuestra Constitución. Y el derecho de petición es justamente lo que nos puede garantizar el poder dirigir nuestras notas a las diferentes instituciones para poder plantear nuestras solicitudes o nuestras peticiones. Hemos visto que muchas instituciones solamente se han de recibir y nunca se dignan en contestar. Le corresponde entonces al procurador y nosotros como ciudadanos o como futuros abogados, al momento de asesorar a nuestros clientes, podemos o debemos conocer las funciones de cada institución para saber cómo orientar el caso en beneficio de nuestros clientes. ¿Verdad? Da mucha pena, yo que estuve 5 años en la PDH, no faltó un par de ocasiones en donde incluso abogados llegaron al centro de denuncias de la oficina del procurador a
querer plantear una denuncia que no era el lugar, porque era un tema que ya rayaba en un tema penal, en una denuncia, en una querella. Entonces se les orientaba y se les decía, mire abogado, mire abogada, el tema es un tema que debe ser perseguido en el Ministerio Público. El procurador de los derechos humanos, ojo con esto, porque muchos confunden las funciones, el procurador de los derechos humanos tiene una unidad de investigación científica, pero no es o no forma ninguna instancia sus resoluciones, es decir, sus resoluciones no forman ninguna instancia, no son primera instancia ni mucho menos, y tampoco el procurador de los derechos humanos es un ente que pueda perseguir penalmente a una persona, ¿sí? Hay cuestiones que se van al Ministerio Público y otras que sí puede conocer el procurador. Por ejemplo, lo que les decía, yo soy un ciudadano, ingresé una solicitud con base a mi derecho de petición, derecho constitucional de petición, la ingresé al Ministerio de Energía y Minas y llevo 2 años esperando siquiera que me contesten un no. Imagínense. Entonces llego a su oficina y le digo, mire licenciada, ¿a dónde voy? Entonces usted va a evaluar el caso, eventualmente, si la conducta del funcionario, si lo que él estaba pidiendo, si lo que el ciudadano estaba pidiendo y la actitud del funcionario encuadra en un tema, en una figura delictiva, pues se puede ir al Ministerio Público a poner la denuncia. Pero en este caso sí hay un derecho humano que se está violentando. Entonces sí es meritorio iniciar un proceso, una denuncia en la oficina del procurador. El procurador de los derechos humanos tiene una ventanilla de atención las 24 horas. ¿Sí? Es un lugar a donde las personas pueden acudir a plantear sus denuncias las 24 horas y es un lugar también donde se les orienta sobre todo a las personas que no tienen conocimiento, que llegan, digamos, a poner una denuncia. También los oficiales del procurador les ha tocado muchas veces a altas horas de la noche, lamentablemente, recibir mujeres golpeadas, niños golpeados, personas que llegan a poner su denuncia y por supuesto que ellos no solamente se lavan las manos y dicen, no, aquí no es, vaya al ministerio, no. O sea, ellos los reciben y los trasladan al Ministerio Público para que ellos pongan su denuncia allá. Pero eso está bien en el caso de las personas, de las víctimas, porque ellos, pues, ellos son las víctimas y ellos no conocen de derecho. Pero ustedes van a ser abogados, van a ser abogadas. Entonces tienen que conocer muy delimitadas las funciones del procurador y las funciones del Ministerio Público, ¿sí? Si se está violentando un derecho humano, entonces vaya a poner su denuncia al ministerio, a la oficina del procurador. Si la acción además de violentar un derecho humano, está violentando una garantía constitucional y está encuadrando en una acción típica antijurídica y punible, es decir, en un delito, entonces también vaya al Ministerio Público. Es decir, hay casos que pueden estar simultáneamente ventilándose tanto en el Ministerio Público como en la oficina del procurador. Pero hay casos que no pueden ir a la oficina del procurador, que tienen que ir necesariamente al Ministerio Público, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con violación de derechos humanos se queda en la oficina del procurador y también se puede referir al Ministerio Público. El procurador de los derechos humanos puede incluso, el mismo procurador, a través de sus oficiales, el mismo procurador puede eventualmente plantear él la denuncia en el Ministerio Público producto de una investigación que el procurador haga a través de su equipo de trabajo. Es decir, la PDH puede eventualmente, la institución del procurador puede eventualmente acudir a poner una denuncia. Ponemos algunos ejemplos. Hay una defensoría de usuarios del transporte público al interno de la oficina del procurador. Ellos realizan constantemente supervisiones para verificar el precio del pasaje. Entonces, abren un expediente de investigación en contra de una ruta, imaginémonos la ruta 19, no sé, la ruta 75, la ruta no sé. Bueno, abren un expediente en contra de una ruta porque se están cobrando más de pasaje y entonces la oficina del procurador, primero, verifica la institucionalidad administrativa que debe cumplir con sancionar. El procurador no puede ir a ponerle una multa a la empresa que está cobrando más de pasaje, porque no le corresponde. Pero el procurador sí debe supervisar que la institución a la que le corresponda poner la multa lo haga. Y en este caso es la Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Transportes, que es
parte del organigrama del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la DGT del MICIV. Entonces viene la oficina del procurador, a través de su defensoría, determina que en la empresa tal, en la ruta tal, está cobrando más de pasaje a través de sus informes, entrevistas, fotografías, entrevistas, y hace toda una investigación y acude directamente a la Dirección General de Transportes del MICIV a decir, mire, aquí hay una denuncia, aquí está todo documentado, y ahora sí proceda a poner la multa. Y pone la multa. Pero si el chofer del bus, además de conducirse de manera irresponsable y de cobrar más de pasaje, por ejemplo, maltrató a un adulto mayor de palabra o lo empujó, eso ya es una acción de carácter penal. Eso sí ya amerita que se le proceda de manera penal. Entonces, la oficina del procurador, derivado de esa investigación, envía un reporte administrativo a la DGT para que se ponga la multa y también envía su denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público actúe en función de lo que le corresponde. Si se dan cuenta, entonces el procurador no multa, el procurador no mete a nadie a la cárcel, pero sí tiene el rol de supervisar que las instituciones que les corresponde hacerlo, lo hagan. Entonces sí es importante la figura del procurador. El procurador de los derechos humanos es esa figura que de acuerdo a su espíritu es el ombudsman o el protector o defensor del pueblo. Es aquella figura, aquella persona donde los más desposeídos, los más vulnerables de la sociedad pueden llegar a pedir apoyo, y el procurador, haciendo uso de sus facultades constitucionales que acabamos de leer, va a combinar a la institucionalidad que existe para garantizar la defensa del derecho humano que se está violentando. Entonces, repito, el procurador no pone multas, pero sí, a través de su supervisión, genera que la institución obligada a hacerlo, lo haga. El procurador no mete a nadie a la cárcel, pero hace, a través de su proceso de supervisión, que la institución encargada de investigar y acusar, lo haga. ¿Verdad? Y así podría irme con varios ejemplos en diferentes derechos, pero el punto es que entendamos para qué sirve el procurador. Por eso es triste cuando uno va en la calle y oye a veces periodistas, en medios de comunicación, gente que dice, es que el procurador ya no sirve para nada. De verdad, si el procurador ya no existiera, si la figura del procurador ya no existiera, el pueblo de verdad no tendría quien hiciera ese proceso de interlocutar. Los que tienen acceso pueden pagarse un abogado y el abogado hace todo este trabajo, pero las personas más desposeídas que no pueden pagar un abogado pueden ir a la oficina del procurador y el procurador les va a proveer de asesoría gratuita y les va a orientar y les va a defender los derechos. Por eso es importante que defendamos las instituciones como la institución del Procurador de los Derechos Humanos, porque atacan y atacan y atacan a esta figura, aduciendo que es una figura medieval, que es una figura que solo sirve para defender delincuentes, lo cual no es cierto. Es una figura que aporta mucho a la sociedad y sobre todo a las clases más desposeídas. Y que también en el litigio estratégico nosotros como abogados y ustedes como futuros abogados también se pueden apoyar del procurador, porque ahí van a ver que el procurador no solamente puede promover acciones a lo interno del Estado, también el procurador tiene un rol muy interesante en el sistema interamericano de derechos humanos y en procesos de denuncia en contra del Estado de Guatemala, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar al inciso B. Dice investigar y denunciar comportamientos, volvamos a subrayar la palabra, administrativos. Vean ustedes, la palabra administrativo nos está persiguiendo constantemente aquí cuando hablamos de la figura del procurador. El procurador entonces investiga y denuncia, ¿verdad? Investiga y denuncia comportamientos administrativos. ¿Qué tipo de comportamientos administrativos? Aquellos que son lesivos a los intereses de las personas. Lesivos. Cuando hablamos de la palabra lesivo, nos referimos a aquellas que dañan o que lesionan los intereses de las personas. Entonces, ¿tiene el Procurador de los Derechos Humanos facultad de investigar? Sí, es una facultad constitucional. Por eso, en el organigrama de la institución del Procurador de los Derechos Humanos existe una dirección de investigación en derechos humanos. El Procurador puede investigar y las defensorías del Procurador tienen el derecho, todo funcionario del Procurador de los Derechos Humanos
tiene el derecho y la obligación de que se le permita el acceso a todas las oficinas administrativas del Estado, a todas. Es decir, puede entrar a investigar el comportamiento o que esté yendo en administrativo, que esté yendo en detrimento de las personas. Es decir, el procurador debe investigar y cuando producto de su investigación hay una conducta típica, antijurídica y punible, puede y debe denunciar esos comportamientos que son administrativos, pero que son lesivos a los intereses de las personas. Inciso C dice investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Es decir, tiene la obligación el procurador de hacer una investigación, ¿verdad? Después de que se pone en su conocimiento denuncias sobre violaciones, posibles violaciones a los derechos humanos. Dice además el inciso D, recomendar, miren qué importante esta función, dice recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Esa es una función del procurador. Por eso es que a veces vemos que hay muchas personas, medios de comunicación o grupos radicales que critican al procurador y dicen, el procurador tan metiche, ¿por qué se pronuncia de todo? ¿Por qué está haciendo su trabajo? La Constitución dice en el inciso D que le corresponde a él, procurador, o a la procuradora, si algún día tenemos una mujer procuradora, no hemos tenido, pero le corresponde a la figura del procurador recomendar de manera privada o públicamente a los funcionarios. ¿Quiénes son funcionarios? Desde aquel que está limpiando la oficina hasta el mismo presidente. Es decir, si tiene la calidad de funcionario, por supuesto que es objeto de una recomendación, ¿verdad? Dice entonces que esta recomendación puede hacerse de manera privada, es decir, el procurador podría eventualmente buscar una reunión privada con el presidente y decirle, presidente, yo he estado viendo, por ejemplo, que usted creó un centro de gobierno y mi recomendación, presidente, es que lo disuelva, por ejemplo, porque está duplicando funciones, porque está gastando un presupuesto que va más allá de lo que corresponde, etcétera, 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 eventualmente. Pero eso es básicamente una recomendación privada. O bien lo puede hacer público. El procurador puede emitir un comunicado, una declaración en medios de comunicación y decir, le recomiendo al presidente que disuelva el centro de gobierno. Y entonces los medios dicen, ¿por qué está hablando? Que nadie le pidió su opinión. No, a él le corresponde. Es su función. Artículo 175, inciso D, recomendar pública o privadamente a los funcionarios. Entonces, es su función. Inciso E, dice emitir, noten esto, censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. Miren ustedes que la redacción de la Asamblea Nacional Constituyente en este caso es distinta. No dice derechos humanos, dice derechos constitucionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y aquí hay mucho que abordar, digamos, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos constitucionales? Bueno, la diferencia es la acepción de la palabra. Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Los derechos humanos son ampliamente establecidos no solo en la Constitución, sino además en los órganos que se extienden, digamos, hacia lo que corresponde los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, y básicamente debe emitir, dice el inciso E, emitir censura pública. Cuando hablamos de emitir censura pública, nos estamos refiriendo básicamente a un pronunciamiento enérgico del procurador, en donde puede eventualmente censurar algunas acciones. Hemos visto esto, vimos por ejemplo el año pasado cuando se aprobó el presupuesto, cuando se tomaron algunas acciones por parte del Ejecutivo y del Legislativo, el procurador salió con una censura pública a explicar que hay actos o comportamientos que van en contra de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, como les decía entonces, son aquellos que están consagrados de manera específica en la Constitución y que es un concepto más cerrado. Los derechos humanos son un concepto más amplio y los derechos constitucionales son un concepto más cerrado. Porque si yo les hablo, por ejemplo, de la libertad de locomoción, la libertad de locomoción es un derecho eminentemente
constitucional, ¿sí? Está en la Constitución. Por ejemplo, cuando alrededor del Congreso se cierran calles, ese proceso de cerrar calles alrededor del Congreso limita un derecho constitucional, que es la libertad de locomoción. Y eso puede ser, ese es un acto o comportamiento de la administración pública que puede ser censurado de manera pública por el procurador. Es decir, es una facultad del procurador emitir estas censuras públicas. Dice el inciso F, promover acciones o recursos, miren ustedes, judiciales o, volvamos a subrayar la palabra, administrativos, en los casos que les sea, vamos a ver, perdonen, se me ocurrió, aquí estamos. Sí, en los casos en que les sea puesto de su conocimiento. Es decir, es sumamente importante, digamos, el que podamos evaluar, en este caso, lo que establece para el efecto nuestra Constitución y que tengamos, pues, presente estos artículos. Quisiera que nos fuéramos ya por cuestión de tiempo, antes de que terminemos la clase, que nos vayamos específicamente a la ley. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y nos vamos a ir básicamente a lo que es la ley. Les voy a compartir en este momento la ley del Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos. Bien, ahí se los estoy compartiendo. Esta es la ley del Procurador de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos. Vamos a leer el primer artículo. Artículo primero dice: la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, en adelante denominada la Comisión, es un órgano pluralista que tiene la función de promover el estudio y actualización de la legislación sobre derechos humanos en el país, conociendo con especialidad leyes, convenios, tratados, disposiciones y recomendaciones para la defensa, divulgación, promoción y vigencia de los derechos fundamentales inherentes a la persona, su dignidad, integridad física y psíquica y el mejoramiento de la calidad de vida, así como el logro del bien común y la convivencia pacífica en Guatemala. Miren, el Procurador de los Derechos Humanos, como ya lo vimos en los artículos anteriores, el Procurador básicamente es un comisionado del Congreso, ¿verdad? Lo elige esta Comisión de Derechos Humanos, no precisamente lo elige a él, elige de todos los expedientes, elige una terna que le propone al Pleno y el Pleno vota para elegir a uno de estos tres candidatos que le es propuesto por la Comisión de Derechos Humanos. Quien es designado como procurador es enviado precisamente a realizar las funciones de PDH y básicamente lo que hace es ejecutar, como les decía en la sesión anterior, un plan operativo anual, un POA que ya está programado. Él también como procurador está en la obligación de ejecutar su planificación de manera ordenada, concatenada, sincronizada, precisamente para evitar que se caigan irregularidades, porque el Procurador de los Derechos Humanos también es un sujeto que que es objeto de supervisión por parte de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, a ver, el procurador tiene la obligación legal, de acuerdo a la ley, eso lo van a ver ustedes cuando lean la ley completa, de presentar un informe anual al Congreso de la República. El procurador está en la obligación de presentar un informe anual al Congreso de la República. Sí o sí, ¿verdad? Debe enviarlo. Y la comunicación del Procurador de los Derechos Humanos con el Congreso de la República, de acuerdo a la ley, debe realizarse a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso la que debe ser el enlace de comunicación entre la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y el Pleno del Congreso de Diputados. Está obligado el procurador a comparecer a cualquier citación que le haga formalmente la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ¿sí? Y este informe que entrega anualmente el procurador al Congreso de la República es un informe detallado respecto de los procesos de supervisión que realizó durante todo el año y también hace dentro de su informe una acotación especial
sobre aquellas instituciones del Estado, no importa si son del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, aquellas instituciones del Estado o incluso son autónomas que han cumplido efectivamente con las funciones que les corresponden y también aquellas que son las que constantemente incumplen. El informe del Procurador de los Derechos Humanos es un informe no solo que relata las supervisiones que se realizaron durante el año, sino es un informe muy rico porque además genera conclusiones para el Estado de Guatemala. Y genera conclusiones que de acuerdo a la ley, ahí lo van a ver ustedes, cada conclusión genera una serie de recomendaciones. Ojo con esto. Cuando la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos elabora un informe, concluye en cierta forma y recomienda en cierta forma, las recomendaciones deben ser formalmente notificadas a la institución. Y de acuerdo a la ley, la institución está en la obligación legal de atender la recomendación que el Procurador de los Derechos Humanos le hizo en su informe. O sea, los informes del Procurador no son para guardarlos, no son para acumularlos en una biblioteca. Los informes del Procurador deben ser cumplidos en cuanto a la parte de las recomendaciones que realizan a las diferentes instituciones, ¿verdad? Y estas recomendaciones deben ser muy puntuales para que el Estado de Guatemala mejore sus procesos administrativos y para que el Estado de Guatemala cumpla con las funciones administrativas y legales que la Constitución y la legislación ordinaria les han señalado a cada una de ellas. Previo a finalizar la clase, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que desee hacer, con todo gusto puede levantar la mano y le vamos a estar otorgando la palabra. Brenda Patricia, adelante. Adelante, Brenda. Tal vez el anfitrión nos hace favor ahí de habilitarle el micrófono a Brenda. Voy a hacer una llamada. ¿Aló? Hay que habilitarle el micrófono a Brenda. Patricia está pidiendo la palabra. Entonces, se lo vamos a habilitar, Brenda. Brenda, le va a llegar una notificación, hay que estar atenta ahí, donde el anfitrión le está pidiendo que active su micrófono. Entonces, lo activa. Bueno, mientras le habilitan, voy a contestar una pregunta que estoy leyendo en este momento al chat, donde me piden que repita lo del informe anual del procurador. Bueno, creo que Brenda ya marcó verde ahí. Brenda, ¿ya puede usar su micrófono? Buenas noches, licenciado. Adelante, buenas noches. Licenciado, con una consulta. Fíjese de que desde el día que dejó lo del trabajo, yo ya lo empecé a elaborar. Y hoy estaba usted refiriéndose al lapicero color azul. ¿Hay problema que yo haya empezado con negro? No hay problema. No, ok, gracias, licenciado. Bueno, solo para repetir lo del informe anual del procurador, lo van a leer cuando lean, cuando procedan a hacer su trabajo y lean completa la ley de la Comisión de Derechos Humanos y el procurador. Ahí van a ver que el procurador está obligado a hacer por lo menos un informe anual, además de los informes temáticos que se están estableciendo. Es importante explicar entonces que el procurador
presenta el informe cada año al Pleno del Congreso de Diputados y lo hace a través de la Comisión de Derechos Humanos. Este informe es un resumen de todas las supervisiones que el procurador hizo durante un año, pero también es un retrato del cumplimiento a los derechos humanos que realiza cada una de las instituciones del Estado. Es decir, debe necesariamente tomarse en cuenta que el procurador debe en su informe presentar resultados de supervisión en todos los derechos humanos establecidos, derechos laborales, derecho a la seguridad alimentaria, usuarios del transporte público, bueno, todos los derechos humanos deben ir contenidos en este informe. Y ese informe, como les decía, debe ser no solo un relato con fotos bonitas de lo que ellos hicieron, sino además lo más importante y lo más enriquecedor de este informe son las conclusiones, es decir, el procurador concluye que el Estado de Guatemala está violentando los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, porque hay una violación sistemática a los derechos de las mujeres, eso me lo estoy inventando, pero cada informe habla de manera específica sobre el respeto del Estado de Guatemala a los derechos humanos y el rol de las instituciones si están cumpliendo o no. Y este proceso, naturalmente, es un proceso que nos lleva a un proceso de conclusión a recomendación. Es decir, el procurador, después de su informe de relato, hace conclusiones y estas conclusiones generan recomendaciones. Y estas recomendaciones, naturalmente, deben ser, de acuerdo a la ley, ahí lo van a leer ustedes, deben ser atendidas por las instituciones cuando son debidamente notificadas, son de carácter obligatorio para que puedan realizarse de manera correcta, ¿verdad? Entonces, las instituciones están obligadas a cumplir con, con las recomendaciones que el procurador le dé. Leí también otro comentario respecto al trabajo, si deben escanearlo o solo fotos, no, sí, escaneenlo. Escaneenlo porque ahí se recuerdan que, digamos, las fotos se admiten por la urgencia del tiempo, a veces cuando se está haciendo un examen, pues se entiende. Pero aquí tienen tiempo, así que sí les voy a pedir que por lo menos busquen la forma de escanearlo. Hoy en día hasta con los teléfonos se descarga una aplicación y ahí lo pueden escanear y subirlo. Entonces sí les voy a pedir que lo escaneen, porque si lo mandan con fotos, eso llega desordenado y acuérdense que si no se puede leer, el resultado negativo va a ser para ustedes, entonces mejor busquen la forma de escanearlo y lo mandan a escanear, ¿verdad? Leí algo respecto a el 275 de la Constitución, la literal F. Voy a buscar en este momento el artículo 275, literal F, para poder explicarlo. Vi que alguien tenía esa duda, entonces con mucho gusto vamos a proceder en este momento. Estoy buscando el 275, literal F. Artículo 275, perdón, 175, perdón, hablando del procurador. La literal F dice promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. Va, veamos, ¿cuándo es procedente? Quizás por ahí va la duda. ¿En qué casos es procedente o no? Cuando hablamos de acciones o recursos, es importante entender que los recursos son aquellos que planteamos en instancias, es decir, un recurso de apelación, por ejemplo. Pongo un ejemplo, hay una sentencia, este es un caso hipotético, no es cierto, pero es un ejemplo que yo estoy poniendo, un caso que me estoy inventando ahorita, y ojo con los casos porque de repente pueden venir en el examen, pero por ejemplo hay una persona que es un líder comunitario en el departamento, en el municipio de Chicamán. Es un líder comunitario que lucha en contra de las hidroeléctricas y producto de esa lucha social que él tiene, la empresa genera un proceso en contra de él, un proceso penal, y el juez de primera instancia lo condena a N cantidad de años de prisión por N delito. Entonces él va y plantea su denuncia ante el procurador y le dice al procurador, yo estoy siendo perseguido políticamente. Hay una resolución judicial en mi contra. ¿Qué correspondería en contra de la resolución de primera instancia? Corresponde un recurso de apelación
para que lo conozca segunda instancia, la sala de apelación. Bueno, el procurador puede promover este recurso de apelación. Entonces, los recursos son aquellos que van precisamente en la línea de las instancias, primera y segunda instancia, que pueden ser recursos judiciales, en el ejemplo que acabo de decir, o pueden ser recursos administrativos. Procurador, yo voy a poner mi denuncia porque fíjese que yo estoy pendiente de que me resuelvan. Les voy a poner un ejemplo, miren, un ejemplo que se les va a adaptar mucho, y puede que a algunos les vaya a dar risa, pero es lamentable la situación de la facultad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero tengo varios amigos estudiantes que me han dicho lo complicado que se les está convirtiendo lo del tema de sus puntos de tesis. Meten un punto de tesis en agosto, llega agosto de 2 años después, y después de 2 años no hay ninguna respuesta digamos, en la unidad de tesis. ¿Será que se está violentando una garantía constitucional ahí? Sí. ¿Será que el procurador de los derechos humanos pudiera eventualmente actuar por esa negligencia que ha habido de parte de la administración, particularmente actual, en contra de los estudiantes? Sí, porque hay una acción administrativa, hay un acto administrativo que está perjudicando un interés de un estudiante, por ejemplo. Entonces, el procurador pudiera eventualmente plantear un recurso administrativo en contra de esa acción, por darles un ejemplo. Eso es solo un ejemplo. Y eso es precisamente porque no se ha nombrado director de la unidad de tesis, entre otras cosas porque la actual decana en funciones no lo ha querido nombrar, ¿verdad? Pero esas acciones administrativas van en detrimento de los derechos humanos de los estudiantes, por ejemplo. Y el procurador pudiera eventualmente actuar ahí, porque eso es una acción administrativa que va en contra de los intereses de los estudiantes y en este caso de los derechos humanos de los miembros. Pero pongo ese ejemplo porque eso es una acción administrativa, ¿verdad? Es un recurso administrativo. Entonces, el procurador puede promover recursos administrativos o recursos judiciales. ¿Y cuáles son las acciones que puede promover el procurador? Ahí se acuerdan que cuando hablamos del amparo, el amparo no es un recurso. No, 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 no. El amparo es una acción constitucional, la acción constitucional de amparo. El procurador puede promover acciones constitucionales de amparo. Bueno, ¿cuándo es procedente? Cuando, así como lo explicamos, cuando hay una acción típica, antijurídica y punible considerada delito, entonces el procurador puede promover esas acciones. O cuando en el marco de sus funciones pueda, dependiendo si la acción es administrativa, promover un recurso administrativo, o si la resolución es judicial, promover un recurso judicial, en el caso como el que les ponía de ejemplo del defensor de derechos humanos condenado y perseguido políticamente por una hidroeléctrica, en este caso hipotético. Bueno, me voy porque tengo otra sección que atender. Es un gusto haberlos saludado. Nos estamos viendo el próximo martes. Que tengan todos una feliz noche.